Digo, ya midieron. Encuestó a encuestadores. Exactamente, yo les pregunté, ¿ya midieron tienen alguna encuesta después de la definición de los candidatos del fin de semana pasado? Usted le está preguntando si hicieron la tarea. Y claro, ¿Les pero tomó examen? algunos me contestaron, los que hacen a nivel nacional me dicen, y por lo menos 10 días de trabajo, de campo. Otros me dijeron, estamos midiendo. Y uno me dice, recién terminé una. Está salida recién del horno. Recién salidita del horno. Así que con él vamos a charlar. Obviamente, como siempre, trabaja muy bien y conoce muy bien la provincia de Buenos Aires, pero no solamente vamos a hablar de la elección provincial, sino de la elección nacional, o sea, de los números de qué votan en la provincia de Buenos Aires, qué es lo que están respondiendo hoy. Y para eso Pablo Roma, director de Circuitos Consultores, está en línea. Hola Pablo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien. Muy bien. Gracias por esta comunicación casi exclusiva, ¿no? Y ayer fue el trabajo terminado, ¿no? Sí, nosotros esperamos unos días después del sábado pasado para, bueno, siempre no nos gusta medir mucho en caliente y tratamos de esperar unos días y bueno, el jueves ya nos pusimos a relevar un poquito para ver. Bueno, la idea era tratar de ver si las tendencias que nosotros veníamos viendo se modificaban mucho o qué nivel de expectativas generaban los precandidatos ya constituidos, sobre todo, bueno, porque la discusión, el cierre de listas de Unión por la Patria fue muy movido y generó, bueno, un poco de tensiones, ¿no? Y entonces un poco también la idea era ver cómo en la base electoral, un poco en el electorado, esas situaciones se plasmaban o se veían. En realidad lo que vemos es que no hay una modificación muy grande de las tendencias, sobre todo aquellas que tienen que ver, bueno, con los posicionamientos más generales, ¿no? Porque sigue habiendo un poco de incertidumbre y de pesimismo por sobreoptimismo. Eso, el cierre de listas no lo revirtió, digamos, ¿no? Que uno a veces siempre piensa, bueno, quizás con esto se genera una efervescencia que es más estimulante, ¿no? Y bueno, eso no ha sucedido. Y después, bueno, también la evaluación de la situación del país y de las expectativas económicas no han cambiado mucho en la opinión pública. Pero bueno, con una situación económica con contradicciones, digamos, ¿no? Con salarios bajos, pero también con algunos sectores con consumo, digamos, con ingresos altos y consumos que hacen un poco a no entender linealmente la situación económica. Bueno, a ver, la muestra es de los últimos días de junio, conocidos ya los candidatos definitivos, población de 16 años y más en condiciones de votar, residentes en la provincia de Buenos Aires, muestra que abarca primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires y el interior, contemplando los 3 cordones de Gran Buenos Aires, los partidos del interior, confianza, nivel de confianza 95%, error muestral más menos 3,5%. Bueno, como decía Pablo Romá, el director de circuitos, en realidad los números, para dejar un poco de expectativas sobre los candidatos todavía, digamos, sobre la situación del país no cambia mucho el panorama, porque uno ve que entre muy buena y buena la evaluación, apenas hay un 15% de los encuestados, en cambio entre muy mala y mala situación hay como un 67% de personas, ¿no? O sea que se sigue con mucho pesimismo la situación. Lo mismo cuando se habla del futuro, empeorar mi condición 54% y mejorar no llega al 20%. Bueno, todo eso no cambia demasiado. Los rubros principales, incertidumbre, pesimismo por sobre el optimismo. Pero ahora vamos a los candidatos, que es lo que por ahí la gente más quiere conocer, ¿no? Hablando de elección nacional, a ver, ¿cómo lo enfocamos? ¿El que más votos sacaría? ¿El sector que más sacaría? Contalo vos, Pablo. A ver, yo te cuento un poco cómo nosotros lo venimos trabajando. Hacemos una pregunta sobre la fórmula, sobre
los precandidatos como para tener una dimensión. Tratamos de incorporar la mayor cantidad de fórmulas, como para ver cuál es un poco el termómetro, ¿no? El nivel de esa situación. Y después sí hacemos una pregunta, que es la del voto por espacio en Paso, digamos, ¿no? Y ahí yo creo que esa es un poquito más real. Me parece que ahí, digo, más real en el sentido de lo que más se asemeja a la realidad, pero también es cierto que a veces es difícil para nosotros, cuando hacemos encuestas telefónicas rápidas, así como para tener un termómetro rápido, poder reconstruir la realidad del acto electoral, digamos, ¿no? Porque cuando uno va a ir a la PASO va a encontrar las listas y van a estar los dirigentes y acá, bueno, uno pregunta por espacio o por dirigente separado, o lo mismo pasa con la categoría presidente o gobernador o jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, cosas que están separadas en la encuesta pero que después van juntas. Entonces uno después en el análisis tiene que tratar de hacer esa reconstrucción. Por eso es muy difícil también esto de acertar los números, porque a veces cuesta que en la encuesta quede plasmada claramente cuál es la situación del acto electoral, que a veces es complicada, pero por eso nosotros hacemos esas dos preguntas. Después vamos a hacer una fórmula presidente-gobernador también, para ver qué tipo de arrastre tiene, porque nosotros vemos que hay una diferencia muy grande. Sobre todo a partir de la decisión de Kicillof, recordamos, de no desdoblar las elecciones, ¿no? Que se van a hacer el mismo día. Van a ser simultáneas y vemos que en el caso de Juntos, por ejemplo, a nivel presidencial, Patricia Bullrich saca una diferencia respecto a Horacio Rodríguez Larreta, pero Santilli, que es el candidato de Horacio Rodríguez Larreta, le saca una diferencia a Grindetti, digamos, ¿no? Entonces, que es el candidato de Patricia Bullrich. Entonces ahí creo que habría que ajustarlo un poquito para ver qué pasa con eso, ¿no? Claro, que si hicieron corte de boleta o qué. Bueno, ahí en los números, la verdad que en las últimas encuestas, por lo menos es la sensación que yo tenía, puedo equivocarme, pero estaba viendo que en la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich sacaba ventajas en la ciudad de Buenos Aires sobre Larreta, pero que en la provincia le costaba más. Sin embargo, en este trabajo que hiciste, hay una marcada diferencia en favor de Patricia Bullrich en la interna, ¿no? 23,4 Patricia, 12,9 Horacio Rodríguez Larreta. Son más de 10 puntos, ¿no? Sí, yo creo que después hay que ver, porque obviamente Patricia Bullrich tiene mayor llegada en el núcleo duro, digamos, ¿no? Y los que a veces contestan las encuestas telefónicas son los sectores más activos, y hay un sector que Horacio Rodríguez Larreta también está tratando de captar, que es un sector quizás más moderado, anti-kirchnerista pero más moderado, que a veces no aparece tan claramente en la encuesta telefónica, pero es algo que nosotros venimos viendo ya desde octubre del año pasado, digamos, ¿no? El peso que tiene Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta, porque bueno, también creo que el discurso de Patricia Bullrich es un discurso que su base electoral lo asimila más rápido, digamos, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta tiene más dificultades. Yo creo que de todas maneras el peso y la dimensión que le ha dado a Gerardo Morales al seleccionarlo como su candidato a vicepresidente o precandidato a vicepresidente, tratando de tomar como positivo algo que yo creo que quizás no termine de ser tan positivo como es lo de la represión en Jujuy, digamos, ¿no? Un conflicto que sigue abierto, que no es un triunfo rotundo de Morales, digamos, ¿no? Y creo que eso que se tomó como un aspecto muy positivo, que algo que le faltaba, que en realidad, si uno quiere pensarlo desde el análisis de la ciencia política, lo modélico, digamos, ¿no? Algo que le faltaba a Horacio Rodríguez Larreta, porque se le venía criticando que era muy moderado, sobre todo con los piquetes, sobre todo en el control de la calle, y bueno, y Gerardo Morales le aportó eso, ¿no? Control de la calle, palos, tiros, ¿no? Heridos, el aspecto represivo que quizás se le cuestionaba a Horacio Rodríguez Larreta, pero también creo que hay
contextos y contextos, porque una cosa es que eso aparezca como un imaginario y otra cosa es que aparezca en realidad. rendir un examen. Claro. Claro, rendir un examen de gobernabilidad ante la elección, porque el conflicto sigue abierto. Entonces, no es que eso ya está. En cambio, Patricia Bullrich dice, yo voy a hacer, y hay un videíto que pasa por arriba a los tibios y con un auto, que no es oficial, pero es la representación, y esa representación yo creo que se asimila más rápido. A ver, para los amantes de los números, como dijimos, bueno, primero habría que decir que el candidato más votado, según el trabajo de Pablo Romá, en provincia de Buenos Aires, los candidatos más votados son Sergio Massa, la fórmula de Massa con Agustín Rossi, 26,9, casi 27, pero bueno, no le suma mucho el de la interna Grabois, 1,7, o sea que si uno hiciera la sumatoria para una primera vuelta, llegaría a un 28 y pico, 29. En cambio, si uno suma lo de Bullrich y Larreta, que ya sabemos que no se suma, que no es automático, estaríamos en 36 y pico, ¿no? Con lo cual uno piensa en que Juntos por el Cambio debería ganar esa primera vuelta. Después, bueno, otro dato interesante es que, bueno, aparece Schiaretti con el 2,4, Guillermo Moreno con el 4,2, Miriam Bregman con el 3,1, que le gana la interna a Solano, que tiene 1,6, y Milei que en la provincia de Buenos Aires mide bastante menos en esta encuesta de lo que uno supondría a nivel nacional, ¿no? 13,7. Sí, yo creo que el caso de Milei, de todas maneras, digo, nosotros nunca lo tuvimos ni en 26, ni en 30, ni por arriba del 20, lo máximo que lo tuvimos es en 18, y Simón, en 18, y bueno, y creo que hay un fenómeno que se viene dando, que también las elecciones en las provincias que se han adelantado, bueno, le han generado también un clima de derrota, digamos, ¿no? Porque la performance ha sido muy baja, con números muy bajos, 2, 3, el máximo ha sido 15 puntos en La Rioja, pero digamos, ¿no? Como una fuerza nacional, creo que es muy difícil sostenerlo desde esa perspectiva o desde esa expectativa. Entonces me parece que ahí hay dificultades, y después, bueno, creo que también la salvedad es que Milei es un fenómeno en singular, un fenómeno en sí mismo, para sí mismo, por sí mismo, digamos, y bueno, y eso creo que le abre la expectativa a crecer, pero yo veo muy difícil en este contexto que solamente un dirigente sin estructura significa que lo que él representa, más allá de su persona, pueda tener alguna ascendencia social, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos ves que lo que él representa a través de otras personas saca 2 puntos, 3 puntos, 7 puntos, y es difícil pensar que puede tener esa ascendencia y entrar a balotaje o tener 30 puntos. Claro. Ahora, bueno, puede ser que yo esté muy equivocado y que eso suceda, digamos, ¿no? Bueno, y respecto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, aquí ya habría que hilar muy fino, y la verdad que hay una tendencia a una paridad muy fuerte, ¿no? Porque vemos que el más votado es Kicillof con el 31,7, pero claro, uno si suma ahí, vos dijiste, Santilli le ganaría la interna a Grindetti, 22,3 y 13,2, ahora si uno lo suma da 35 y algo, y uno dice, bueno, Kicillof 31 y pico, pero también está Luis Delía con el 3,2, el Pollo Sobrero con el 3,2. Bueno, ya ahí habría que ver después cómo se arma la historia para un hipotético final de primera vuelta, ¿no? Porque recordando que en la provincia gana el que más votos tiene. En el caso de Carolina Píparo como candidata del espacio de Milei, sacaría mucho menos que Milei a presidente, el 7,6 según la encuesta. Pero todavía hay más de un 10% que dice ninguno y casi un 7% que dice todavía no lo sé. Así que para gobernador no habría posibilidad de arriesgar demasiadas opiniones. Mira, yo creo que el escenario electoral está abierto, es un escenario abierto, la diferencia de 5 puntos no me parece una gran diferencia, ni una diferencia que dé por cerrada la elección. Yo creo que ahí hay una
una cuestión que todavía queda por plantearse, que es cómo el electorado, la sociedad de alguna manera va a entender este proceso que lo tiene a Sergio Massa como candidato o precandidato a presidente, digamos, ¿no? En términos de lo que significa parte de la gestión económica, digamos, ¿no? Yo creo que los números de la inflación van a ser muy importantes. Si los logra bajar, yo creo que va a ser muy importante. Yo creo que gran parte de la elección se juega en el gráfico de la encuesta que tiene que ver con las expectativas económicas, digamos, ¿no? Si el gobierno nacional logra bajar, digamos, o revertir a aquellas personas que consideran que van a empeorar su situación económica en los próximos meses, creo que para el Frente de Todos, tanto para Sergio Massa como para Axel Kicillof, se abre una ventana muy importante, ¿no? Porque obviamente la gestión del gasoducto puede generar una modificación entre el ingreso y el egreso de dólares, porque también parte de la política energética, yo creo que puede impactar el año que viene en términos de expectativas de mejores condiciones. Hay que ver qué pasa con la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los alineamientos internacionales, digamos. Bueno, ¿no? hoy esta etapa de Infobae, digamos, el título principal dice que el fondo estaría cerca de desembolsar 6.800 millones de dólares, que tendría que ver con la sequía histórica de la Argentina, de lo que sufrió el país, y esto obviamente le ayudaría al ministro de Economía a tener cierta paz cambiaria hasta las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que si eso sucede de esa manera, se le puede abrir una ventana importante que dialogue con ese sector del electorado que hoy o considera que las cosas no van a andar bien y que quizás no lo vea el gobierno hoy con las expectativas que lo vio en 2019, digamos, ¿no? Porque eso es claro. Y yo creo que la campaña va a girar en torno ahí. Y también creo que es importante para el gobierno, ¿no?, mostrarse unido, la idea de la unidad. Creo que Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner vienen sosteniendo a este gobierno y la coalición. Creo que eso es así. Y Sergio Massa es el candidato de Cristina Fernández de Kirchner porque más allá de lo de Guado de Pedro, eso era una estrategia condicionada por la presencia de Scioli en la posibilidad de una PASO, ¿no? Entonces creo que eso para el gobierno puede ser importante, como también para Juntos. También creo que es difícil de alguna manera plantear que lo que se viene es un ajuste duro, porque también ya todos sabemos que los ajustes contraen situaciones más regresivas en términos de ingresos, de condiciones de vida, de condiciones laborales, y también tener eso como propuesta de cambio es complicado, claro. es complejo. Claro, es complicado. Pablo, te agradecemos un montón este rato de domingo que nos regalaste y haber tenido la oportunidad de tener este primer trabajo post definición de candidatos con tu relevamiento en Provincia de Buenos Aires. Un abrazo enorme. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Chao. Pablo Román, director de Circuitos Consultores, con el trabajo en Provincia de Buenos Aires, cuando estamos exactamente a 6 domingos de votar en las PASO, hoy. O sea, cuando quedan 5 semanas y pico de campaña hacia las PASO.